La posta está en no dejar. El soporte lo único que tiene que hacer es punto de apoyo. No... Sí, para quien pregunta, la clase que viene arrancamos con límite. Ahora. Bueno, listo. Estén atentos a la información que le vamos dando del tema del parcial. Bueno. Hoy podemos ver esos detalles y después le hacemos algunos ejemplos de funciones, de problemas con funciones con exponenciales. Y con eso ya tenemos para trabajar en esta clase. Así que bueno, tenemos una función creciente y una función decreciente. ¿Cómo era la definición de función creciente? Nosotros tenemos, vamos a hablar de una función estricta. x1 menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Esa sería la idea. Y para el caso de una función decreciente, tenemos lo mismo, pero f de x1, en este caso, es mayor de f de x2. Estas son los dos casos que tenemos. Entonces, la idea de acá es, bueno, ¿cómo aplico esta idea dentro de las desigualdades? Y había un ejercicio con una desigualdad que les había escrito el otro día, que lo tenía hoy y lo borré. Pero para no seguir consumiéndoles ejercicios de la práctica, yo lo voy a usar. Y después le vamos a agregar más ejercicios. Que creo que era... A ver si estaba por acá. Y algunas cosas. A ver. ¿Qué ejemplos de funciones estrictamente crecientes y estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes conocen? ¿No? Por ejemplo, la exponencial, la logarítmica, y estas, ¿cuál era qué tenía que pasar para que esas funciones sean así? ¿Cómo tenían que ser las bases? Estamos hablando de funciones que, en el caso de la exponencial, tienen este aspecto, y de la logarítmica, este aspecto. Estas funciones son estrictamente crecientes y decrecientes en su dominio. Bien, la base A tiene que ser mayor a 1. Entonces tenemos a la x y
logaritmo en base a de x. ¿No? Esto corresponde a esta función de acá. Y a estas de acá, que son las decrecientes, como ejemplos, podemos poner a la exponencial, a la x y a la logarítmica. Con a menor que 1, pero siempre a mayor que 0. Bueno, tenemos estos dos casos de acá. Ahora, la duda que había surgido es cómo aplico estas cosas de acá cuando tengo una función creciente y cuando tengo una función decreciente, ¿no? Cuando estoy tratando de resolver una desigualdad. Entonces yo había puesto uno de los ejercicios de acá, que lo voy a buscar para no complicarnos la vida. Después yo les voy a poner algunos ejemplos más, que creo que era este. Ejemplo. Logaritmo en base 2 de 2x más 1 menor a 3. Y vamos a ver qué pasa en un caso, que es un caso muy parecido, que es muy parecido porque tiene números parecidos, pero ojo, que es logaritmo de 2x más 1 menor que 3, o sea, es la misma desigualdad salvo por un detalle. Que acá la base es, en realidad, lo importante ahí es que está entre 0 y 1, ¿no? La base A, acá, pertenece a 0, 1. Y acá, A es mayor que 1. Entonces vamos a ver cómo se resuelve cada uno de sus casos y cómo se aplica esto de acá y cómo afecta el signo de la desigualdad. ¿Cuál es acá la herramienta o la idea que tengo que usar? La composición de la función con la inversa. Yo quiero ver, ¿no? Quiero determinar, porque este vendría a ser el enunciado total, determinar todos los x pertenecientes al conjunto de definición de la ecuación todos los x tales que se cumpla la desigualdad. Bien, primero, vamos a ver cuál es el conjunto de definición de la ecuación. Si esto fuera una función sería el dominio, pero es análogo, ¿no? ¿Cuáles tienen que ser los x? Y bueno, los que hagan que lo que tengo dentro del argumento acá estén dentro del dominio de la función logaritmo. Entonces tendría que verificar 2x más 1, ¿cómo tendría que ser? Eso tiene que ser mayor que 0. Bien, alguno intentó decirlo, pero no lo esperé. Gracias igual. 2x, entonces, tiene que ser mayor a menos 1, y x tiene que ser mayor a menos 1/2. Cuando x vale 1/2, menos 1/2, esto es 0, y el logaritmo de 0 no está definido, o sea que tiene que ser estrictamente mayor. Bien, tenemos esto de acá. O sea que todos los x que encontremos acá en la resolución
van a tener que estar en este conjunto, en principio. Bien, y ahora viene la cosa más importante. Tenemos, y las vamos a hacer acá para los dos casos. Tenemos logaritmo en base 2 de 2x más 1 menor que 3. Y acá viene la idea. Lo que hago acá, lo que voy a hacer acá, es componer la función con su inversa. La función inversa de logaritmo en base a, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Bueno, escribimos un poco más grande. (2x más 1), esto tiene que ser mayor que 0, entonces, resolviendo la desigualdad, llego a que x tiene que ser mayor a menos un medio. Esa sería la idea de acá. Y acá venimos con el logaritmo. Vamos a resolver esto. Logaritmo en base 2 de 2x más 1 menor que 3. Esta es la ecuación que vamos a ver. Oye, bien. Vamos a lo largo de la clase voy a volver a escribir del mismo tamaño que estaba escribiendo antes. Entonces les pido que me hagan acordar. Tenemos esto de acá. Lo que voy a hacer es componer la función con su inversa. ¿Cuál es la inversa de esta función? La inversa acá, ¿qué es lo que tengo? Un logaritmo en base 2. ¿No? Entonces, yo lo que quiero hacer es sacarme el logaritmo de encima. Y que no me queden cosas con logaritmo de algo. Entonces, o por lo menos que lo que tengo dentro del logaritmo no sean números, porque que sean números. Si son números, sí, porque lo puedo calcular. Voy a la calculadora y digo, logaritmo de 5, tanto, logaritmo de 18, tanto. ¿No? Esa es la idea. Y vengo acá y digo esto. Bueno, ¿qué tengo acá? ¿Qué situación tengo acá? ¿Se acuerdan que daba la composición? Vayan a la carpeta y díganme que daba la composición de las funciones a la x y las funciones y la función logaritmo en base a de x. ¿Qué daban estas composiciones? La primera es fácil, ¿no? Lo que compongo es logaritmo en base a con a la x. Y esta por definición me daba x. O lo puedo pensar acá como la propiedad del exponente este de acá. Bajo el exponente este de acá y me queda x por logaritmo en base a de a, y esto, ¿a qué número hay que elevar a para obtener a? A 1. Entonces, esto es x. Y el otro caso era a la logaritmo en base a de x. O sea, a elevado al número que hay que elevar a para obtener x. Esto es x también. Y entonces, acá digo, bueno, fíjense, si yo elevo la base al logaritmo de todo esto, ¿qué es lo que voy a obtener de este lado? La base la identifico. Esa. Exactamente. Eso está bien. Ahora, hago eso que me decís, bueno, hacemos el paso intermedio. A mí me gusta más. Entonces hago, la base es a igual 2. Entonces tengo 2 a la logaritmo en base 2 de 2x más 1. Tengo esta cuenta de acá. Y acá viene la parte importante, que es lo que yo quería observar. Esto de acá, y acá esto sí lo voy a tener que borrar. Yo acá lo que tengo
lo que quiero ver qué pasa acá es qué pasa con este signo. Entonces escribo así, signo. ¿Qué quiero decir acá? Acá había un signo. Vamos a ver si es así o si cambia el sentido de la desigualdad. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Y bueno, elevo también a la misma base lo que tenía acá. Entonces sería 2 a la 3. Quiero ver qué pasa con el signo de acá. ¿Qué función apliqué acá yo? Yo acá apliqué la función 2 a la x. O sea, apliqué la función en base 2. La función exponencial de base 2. ¿Cómo es la función 2 a la x? Al ser una función exponencial con base mayor que 1, yo sé que es así. Es una función creciente. ¿No? Vale decir que f, o si acá tengo x1 y acá tengo x2 y x2 es mayor de x1, a2 a la x1 es menor que 2 a la x2. Bien. Bien, exactamente. Dicho eso, de manera un poquito más formal, el signo de la desigualdad se mantiene. Entonces, como acá yo tenía esto, que era más chico que esto, porque la desigualdad que quiero resolver me lo está diciendo, y yo apliqué una exponencial de base mayor que 1, entonces el signo se mantiene. Y acá el signo que va queda inalterado y es este signo de acá. Bueno, esto que me da 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8. Esto es un 8. ¿Y esto de acá qué me da? Esto de acá. Ya borré la respuesta, pero la respuesta estaba acá. Era la composición de la exponencial en base 2 con el logaritmo en base 2. Eso me da... Bien. 2x más 1. Y finalmente, vamos a hacer toda la cuenta, paso este 1 restando y paso dividiendo el 2, o sea, me quedarían 7 medios, ¿no? Menos, me queda 7 y 2, 7 medios. X menor a 7 medios. Ahora, a ver, alguien me pregunta algo. Yo lo veo, o sea, en mi repetición yo lo veo. No sé si eso, preguntar a los otros chicos qué pasa. Bueno. Por ahí te conviene salir y volver a entrar o esperar un poco que se mejore la conexión. Acá tenemos esto de acá. ¿Cuál es el resultado de este ejercicio? ¿O cuál es el resultado de resolver este ejercicio? Ahí está. Hay que hacer la intersección con el conjunto de definición de esto de acá. O sea, que esto de acá es menos infinito 7 medios. Y la respuesta del ejercicio es este conjunto que habíamos dicho que era menos un medio más infinito, intersección, menos infinito, 7 medios. Y esto es menos un medio, 7 medios.
¿Se acuerdan, no? Esto venía, esta primera parte venía de menos un medio hasta más infinito. Y la otra parte es de menos infinito hasta 7 medios. O sea, terminará por acá. Y es el conjunto de los dos colores de intersección. Bueno, ahí tenemos la respuesta. Ahora viene el otro caso de acá. Este caso de ahí. Les doy un segundo para que terminen de incorporarlo, de copiar. Y yo mientras tanto me tomo un mate, no les convido por el tema del coronavirus. Bueno, ahora vamos a hacer este otro caso de acá. Borro, ¿eh? Bueno, en este caso de acá, ¿qué tenemos? Tenemos la misma función, salvo por el tema de que la base sea distinta. Pero el conjunto de definición de la función es el mismo, porque el dominio del logaritmo, tanto de base mayor a 1 o de base entre 0 y 1, no cambia. Entonces también tengo que x tiene que ser mayor a menos un medio, estrictamente. Y ahora viene lo que hago acá. ¿Qué digo? Tengo esta relación, ¿no? Tengo logaritmo en base a un medio de 2x más 1 menor a 3 estrictamente. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué identifican ustedes que pasa acá? Ya como que puedo agarrar el piloto automático y decir, identifico la base, entonces la respuesta a este problema debe tener relación con la base, y digo, ¿qué es lo que hago? La composición con la función inversa. Exactamente, bueno, se tiene que invertir el signo. ¿Pero por qué? Porque yo digo, bueno, la inversa es la exponencial, acá lo pongo, de base un medio. ¿Se acuerdan que esta función de acá tenía esta pinta? Era decreciente, ¿no? Entonces, si yo la quiero usar de la misma manera, ¿cómo tendría que hacer? Elevo a la base ambos lados. Entonces tengo un medio a la 3 y acá tengo un medio a la logaritmo, lo vamos a hacer bien grande, un medio a la logaritmo en base un medio de 2x más 1. Y la pregunta es, ¿qué pasa acá con el signo?
No, igual el tiempo restante es después lo liberan, ¿eh? Así que no se preocupen. ¿Qué pasa acá? Bueno, entonces si no, apurémonos. ¿Qué pasa con el signo acá? Cambia. ¿Por qué? Porque la base de la exponencial que uso bueno. Bueno, estamos todos de vuelta. Bueno, se va hoy, la otra vez habían ampliado el tiempo de reunión, pero parece que ahora la están manteniendo de vuelta en los 45 minutos. Así que
posiblemente se corte todo dentro de 45 minutos y nos tengamos que volver a conectar. Yo uso Zoom porque Sacándole punta al sillón. era lo que mejor andaba. Vamos a ver qué es lo que... Si aparece... Esta semana me mandaron a los profes algunas alternativas nuevas de conexión y bueno, vamos a ver. Pero por ahora nos vamos a quedar así. Así que bueno. Seguimos con el ejercicio. ¿Me escuchan bien todos? ¿Ven? Más o menos como estábamos antes. Okay, eran 40, ahora son 35. Perdí 5 nada más. Todavía vamos bien. Bueno, la cosa es así. Tenemos un logaritmo en base entre 0 y 1 que nos obliga a elegir una base de la exponencial en la composición que sea entre 0 y 1. Pero ¿qué pasa? Si yo digo que esto era mayor que esto, al utilizar una base que es menor que 1, tengo una función decreciente. Y si este vendría a ser mi x1 y este vendría a ser mi x2. Lo voy a escribir más grande. Este vendría a ser mi x1, o sea, esto vendría a ser logaritmo en base 2 de 2x más 1, y este vendría a ser 3, ¿no? En esta situación acá. Y yo tengo esta función. Entonces, lo que tengo acá ahora, una vez que haga la composición con la función exponencial 1/2 a la x, va a ser más grande que lo que tenía de este lado. Entonces, ¿cómo me queda el sentido de esa desigualdad? Me queda cambiado, se altera. Lo que pasa es esto. ¿No? Entonces acá lo pongo de esta manera. El sentido de la desigualdad se altera. Bueno, y ahora, ¿qué pasa acá? Y bueno, esto es fácil, ¿no? Porque esto de acá se resuelve directamente, se resuelve de una. Esto de acá me queda 1/2 elevado al logaritmo en base a 1/2 de 2x más 1. O sea, esto de acá me queda 2x más 1, y esto de acá me queda mayor a 1/8. ¿No? Es esta cuentita de acá. Entonces tengo una cosa. ¿Cuántas formas con las propiedades del logaritmo que usamos hasta ahora se les ocurren para hacer esto? Con las propiedades de la exponencial se les ocurre para hacer esto. Puedo distribuirla, entonces me queda 1 al cubo sobre 2 al cubo, o sea, 1/8. Y otra cosa que podemos hacer, que es, esto es como un comentario que les hago. No tiene que ver con el ejercicio porque no hace el ejercicio. Pero supongamos. Logaritmo
No, sería la exponencial. La realidad era para el logaritmo que lo había pensado, ¿no? Para 3, esto es 1 sobre 2 a la 3, pero también esto vendría a ser 2 a la menos 1 a la 3, y esto sería 2 a la 3 a la menos 1, y esto es 1/8. Es otra manera de hacer la cuenta. En realidad había pensado para el logaritmo, pero porque ahí sí se pone más interesante. Pero bueno, cuando hagamos el otro ejemplo lo vamos a ver. Bueno, entonces esto de acá, yo paso, tengo 2x mayor que 1/8 menos el 1 lo escribo como 8/8. O sea, que tengo x es mayor, y acá me queda menos 7 sobre 8. Y paso este 2 acá y me quedaría menos 7 sobre 16, que era la respuesta que me dio a alguien por ahí. Ahora digo, bueno, esta cuenta ya está. Pero ¿qué tengo que hacer con esta cuenta de acá? Tengo lo mismo que hacer, intersecar con el conjunto de definición que venía dado por esto de acá. Entonces tengo menos 1/2 más infinito, intersección, y acá tengo x menos 7 sobre 16 más infinito. Bueno, vamos a ver acá. Acá tenemos menos 1/2. Menos 8 sobre 16, ¿no? Es lo mismo que menos 1/2. Menos 8 sobre 16. Y menos 7 sobre 16, ¿dónde está? ¿De qué lado queda? Es más grande, ¿no? Que menos 8 sobre 16. Menos 7 sobre 16 queda acá, queda a la derecha de esto. Es más grande, ¿no? La pregunta es, menos 7 sobre 16. ¿Qué pregunta nos podríamos hacer para esto? Esto también tiene que ver con desigualdades. Digo, ¿cómo puedo saber si esto es mayor que esto? ¿No? Menos 7 sobre 16 es mayor que menos 1/2. La pregunta de esto es cómo, y acá hay varias cosas que es bueno recordarlas. ¿Cómo puedo determinar esa situación? ¿Cómo se les ocurriría? ¿Qué tengo que hacer? Porque estamos acostumbrados a resolver inecuaciones cuando tenemos x, entonces imponemos o encontramos una condición sobre las x para que ocurra eso. Pero acá en este caso, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tengo en esta situación de acá donde no tengo ninguna x y yo quiero ver si esto es cierto o no? Acá no puedo encontrar x para que esto sea verdad o para que esto sea mentira. A lo sumo, puedo determinar si es verdad o si es mentira. Nada más. ¿Cómo hago eso? Bueno, utilizando la matemática que conozco. ¿Qué tengo acá? Desigualdades. Y bueno, hago el trabajo que sé hacer con desigualdades. Tengo números que los puedo pasar dividiendo, multiplicando y listo. ¿Qué pasa? Si yo acá, esto a simple vista, así, puedo no darme cuenta de cómo es. Acá lo habíamos puesto. Pero si no me doy cuenta, digo, bueno, puedo trabajar de la misma manera. Cuando llego a algo que evidentemente es falso, digo, no, esta condición no se cumple nunca. O si llego a algo que siempre es verdadero, entonces sé que esto se cumple siempre. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, paso el 1 multiplicando, el menos 1 multiplicando, ¿y qué pasa con
el sentido de la desigualdad, en este caso. Cambia, ¿no? Si paso el menos 1 multiplicando. Entonces, acá sería menos 1 por menos 7, 16, 7 sobre 16, que sería 7/16, pero acá ¿qué pasa? El 1/2 que lo tengo acá, pasó. Cambió el sentido de la desigualdad. Entonces tengo esto de acá. ¿Y acá qué hago? Y bueno, acá ya la cosa es más fácil, ¿no? Porque digo, paso el 16 acá, y acá paso el 2, o sea que me queda 14. Bueno, ¿16 es mayor que 14? Sí. Yo partí de acá y llegué a una cosa que sé que siempre es verdadera. Entonces, esto que había impuesto al principio, sé que es verdadero. Que menos 1/2 es más chico que menos 7 sobre 16. Otra manera de darme cuenta es, agarro la calculadora, esto no siempre anda porque a veces me pueden dar muchos decimales y hasta los decimales que la calculadora me muestra, la cuenta da igual, pero al final hay una diferencia. Pero es menos 0,5. Y esto de acá es menor que 0,4 y pico, que es lo que tiene que dar lo otro. Esa es otra manera. Esta es la manera más primitiva, que me gusta que hagan las cosas así, pero bueno. Bueno, entonces, acá tengo un conjunto, que era el conjunto rojo, y acá tengo otro conjunto, que es el conjunto verde. La intersección, que son, como digo siempre, los dos colores. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Menos 7/16, 7 sobre 16, a más infinito. ¿Se ve? ¿Quedó claro esto? Bueno, a ver. Ahora les puedo mostrar algunos ejemplos de logaritmo, ¿no? y de cosas con función exponencial, que serían ejemplos más relacionados con los problemas. A ver, pero antes una cosa, ¿no? Antes de esto de acá. Resolvamos otro ejercicio más. Porque acá trabajamos con el logaritmo y con la función exponencial. Pero las desigualdades, las dos desigualdades con las que trabajamos, tenían solamente la función logarítmica expresada. Vamos a ver qué pasa con la exponencial. Y si quieren, les doy un ratito como para que lo piensen, 2 minutos. Pero vamos a poner cualquier cosa. Vamos a poner una función que sea e a la x a la 2 menos x y vamos a resolver los x que verifiquen esto de acá. Y pensar en esta de acá. La misma función, estas dos de acá.
Bueno, ahora lo piensan un segundo mientras yo pienso qué ejemplos vamos a charlar y cómo los vamos a charlar. Bueno, ahora después en la otra parte de la clase vamos a cambiar un poquito el sistema, porque quiero probarlo y vamos a ver algunos problemas que tienen funciones logarítmicas y exponenciales, y los vamos a ver de una PowerPoint, y después de una presentación. Y después les dejo la presentación para que la tengan, que es una presentación que hizo otro profe. Pero quiero ver a ver cómo nos llevamos con eso, porque otra posibilidad es que trabajemos, si la imagen en el pizarrón no es buena y si no les gusta, no anda bien este sistema, una alternativa que podemos hacer es trabajar desde la pantalla de mi computadora y ir viendo las propiedades y las cosas así. A mí me parece que el pizarrón, dentro de todo, es más, se adapta más a lo que veníamos haciendo. Pero bueno, podemos probar la otra y ver si estos problemas explicados así se entienden, y en ese caso usar una manera mixta que use las dos cosas. Pero bueno, volvamos a este ejercicio de acá. Si yo empiezo a hacer cuentas en estos dos ejercicios, en uno ya te diría que puedo andar bien, pero en otro es para revolearme un tomate podrido. Hay uno que no tengo que hacer ninguna cuenta. Bien. Exactamente. Este de acá. No puede ser nunca. ¿Por qué? Porque la imagen de la función exponencial es voy a escribir en imprenta mayúscula. Es 0 a más infinito. Y menos 1 no pertenece a 0 más infinito. Entonces nunca e elevado a algo va a dar va a dar ni menos 1 ni algo más chico. En realidad esto de acá lo saco porque justo no es menos 1. Pero no es 0 más infinito. Son siempre números positivos. Y acá me están diciendo cuándo son números menores que menos 1. O sea, cuándo son números negativos siempre. Entonces, en este caso, no hay que trabajar nada. Es darse cuenta de eso nada más. Si hubiera escrito de acá mayor que 0, e a la 2 menos x mayor que 0, la respuesta a ese ejercicio también sería siempre. Esta está definida para todos los reales, porque la función exponencial no tiene problema. Pero además, para todo ese conjunto de definición, además, se cumpliría siempre que fuera un número positivo. Así que también no habría problemas. Este caso no. Este caso es diferente. Bien. ¿Qué tenemos acá? Y bueno, acá tenemos que hacer una estrategia que sea una estrategia del estilo de la que usamos anteriormente con el logaritmo. Pero ahora, lo que tenemos acá es una exponencial, no un logaritmo. Entonces, tenemos que aplicar el logaritmo. Bien, entonces, identifico la base. Acá lo que tengo es una función exponencial. La inversa es un logaritmo. La base
es el número e. Cuando tengo esta base, tengo que la función inversa de la exponencial es el logaritmo natural. Bien. Y además, el número e, que lo habíamos escrito la otra vez, algunas cifras, es un número mayor que 1. Por lo tanto, naturalmente, el gráfico de la función e a la x es así. Es una función creciente. Bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aplico la función creciente a ambos lados de la desigualdad. Entonces tengo logaritmo natural de a la 2 menos x menor que logaritmo natural de 5. Ahora, este signo menor se mantuvo porque la función que usé era una función creciente. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué propiedades del logaritmo puedo usar? Acá puedo bajar el exponente, ¿no? Entonces me queda 2 menos x por logaritmo natural de e, y esto es logaritmo en base e de a qué número hay que elevar e para obtener e, ya lo sabemos. Esto es menor a logaritmo natural de 5. Esto de acá es igual a 1. Entonces tengo que 2 menos x es menor que logaritmo natural de 5. Logaritmo natural de 5 no tiene ninguna x. Es un número eso. Es un número con todo el derecho de ser usado y que además es un número irracional que no lo puedo escribir en el pizarrón este, ni en el grande que tengo en un SAM, ni en ningún lado, porque me faltaría lugar para completar los infinitos decimales que tiene. Entonces, como no lo puedo escribir como solamente los 10 caracteres que tengo para representar una cifra, lo tengo que escribir así y lo dejo expresado así. Y seguramente si ustedes hacen la cuenta, les va a dar, qué sé yo, 1 y pico, y la calculadora le va a mostrar los decimales. Pero no es lo correcto escribir eso que les muestra la calculadora. Lo correcto es dejar esto de acá, porque esto es preciso. Lo de la calculadora tiene la precisión que tiene la calculadora para calcular la cifra. De hecho, les va a mostrar 8 cifras, 9, 10, 12, 16, aunque tienen una calculadora súper, pero después más que eso no les da nada. Esto me está queriendo decir exactamente qué es logaritmo. Entonces, esto lo dejo escrito así. Esto es un número. Fíjense cómo me doy cuenta, porque no tiene ninguna x, ¿no? Eso es un número. No se ve nada eso. Ahora lo escribo en negro. Bueno, los verdes los voy a tirar a todos.
Bueno, y acá también había usado verde. Completo este intervalo de acá, escribo lo que está en verde, lo escribo en negro. Era esto. El intervalo de menos 16, menos 7 sobre 16 a más infinito. Y no se veía nada de verde. Bueno, y acá, ¿qué podemos hacer? Pasamos y ahora el último paso. ¿Me lo dicen ustedes? Exactamente. Entonces, X, paso, estoy dividiendo, o sea, paso el menos 1 acá, dividiendo, pero me cambia el sentido de la desigualdad, eso lo saben desde el ingreso, entonces me queda 2 menos logaritmo natural de 5. Sería más 2, ¿no? Ahí, no 2, porque el X, el 2 no está dividido. Y esta es la respuesta. Además, esta es la respuesta porque esto está definido para todos los reales. Así que esto es la intersección con los reales. Bueno. Les queda para ustedes el otro caso de acá, donde tendría, por ejemplo, una desigualdad parecida. La voy a escribir acá arriba. Sería, qué sé yo, podemos poner un quinto de X más 2 menor que... Ah, no, acá les voy a poner esto. Era mayor, o esta la vamos a poner mayor o igual que 1. Y bueno, vamos, no le vamos a poner, vamos a ponerle 2. Este les queda para ustedes. Pero, ¿qué pueden adelantar de eso? Podemos adelantar que tenemos, la clave va a ser en qué? En aplicar el logaritmo. Y la base que va a tener que ser, va a tener que ser en base a un quinto. Entonces, podemos resolverlo. Pero, ¿qué pasa cuando tengo base a un quinto? Cambia el sentido de la desigualdad. Bueno, vamos a ver un poco los problemas esos. ¿Alguna pregunta con lo de ahora? ¿No?
Tiempo restante, 5 minutos. Tenemos, el tiempo es de 45, ¿no? Bueno, hacemos una cosa, que la pregunta sobre ejercicio, vamos a hacer así. Ya tenemos 45 minutos para terminar. No, aprovechemos estos 5 minutos. Dale, haceme la pregunta, a ver si la podemos resolver en 5 minutos. Y si no, cortamos y volvemos a ingresar. ¿Qué ejercicio es? Bueno, es fácil. Bueno, hacemos una cosa. Consulto esta es la función, la práctica de la práctica 3. Bueno, dale. Creo que la podemos responder en los 4 minutos que nos quedan y después nos volvemos a reconectar y le muestro eso de los problemas. Bueno. Estamos en práctica 3, ejercicio 13, función g de x igual a es re fácil, ¿eh? Logaritmo natural de 1 menos seno cuadrado de x, así. ¿No? Sería esto de acá. Dominio de g de x. Y esta es la pregunta. Fíjense una cosa. El conjunto de definición del logaritmo de x del logaritmo natural de x son los x mayores, estrictamente mayores a 0. Y acá, en esto de acá, yo tengo una relación importante, que la tienen en el apunte, que es seno cuadrado de x menos más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Saben de dónde venía eso? ¿Se acuerdan que cuando habíamos hecho la circunferencia trigonométrica, ¿cuánto queda? 1 minuto. Teníamos la circunferencia así. Y habíamos dicho que el seno era la proyección sobre el eje vertical este sería el ángulo X, y esta de acá, sobre el eje horizontal, era el coseno de X.
Pero acá, yo lo que tengo es un triángulo rectángulo, ¿no? Cuya hipotenusa vale 1. Entonces acá tengo seno de x y acá tengo coseno de x. Entonces de acá, yo sé que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, coseno cuadrado de x y seno cuadrado de x, es 1. Por lo tanto, yo sé de acá que 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. Bueno, ya nos vamos ahora. Vuélvanse a reconectar y lo terminamos. Bueno. Bueno, cuando se terminen de conectar, sobre todo las personas que hicieron la pregunta, seguimos. Y si quieren volvemos de un poquito antes. Ah, bueno, ya somos 31. ¿La persona que hizo la pregunta ya se pudo conectar? Ok, perfecto. Bueno, la cosa venía así. Quiero ver yo cuáles son los valores de x donde esto tiene sentido definir, lo que es el dominio natural. Entonces, uso esta relación que se llama identidad trigonométrica. Me da una relación de identidad. Esto es lo mismo que. Bueno. Entonces, nosotros tenemos que para el ángulo este de acá, que vale x, la proyección sobre el eje vertical vale seno de x. Y la proyección sobre el eje horizontal es coseno de x. O sea que esta altura, este cateto es seno de x y este cateto de acá es coseno de x. Como este es un triángulo rectángulo, entonces sé que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y como tenía radio 1 la circunferencia, o sea, este segmento tiene longitud 1, entonces acá en la hipotenusa hay un 1. Entonces tengo esto al cuadrado más esto al cuadrado vale 1. Y esto vale para todo x. O sea que, si yo acá paso el seno este restando, el seno cuadrado de x restando, tendría que, parto de esta cuenta,
coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x es siempre un número mayor o igual que 0 porque es un número positivo. O 0, porque está elevado al cuadrado. ¿No? Eso es importante. ¿Qué me quiere decir? Que esto de acá, de esto que tengo acá, siempre va a ser mayor o igual a 0. El problema es qué pasa cuando esto sea igual a 0. Pero esto no va a ser negativo, porque además yo tengo que el seno, ¿se acuerdan cómo era la imagen del seno? Borro acá un poco. Es lo mismo de acá. Tengo la circunferencia trigonométrica y me fijo. Si yo hago girar esto de acá, el seno, que siempre es la proyección sobre el eje vertical, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Lo voy a hacer más prolijo. ¿No? El seno, que va a ser siempre la proyección sobre el eje vertical, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, seno de x menor o igual que 1 y mayor o igual a menos 1. Entonces yo puedo decir, esto que podría decir la definición de módulo, entonces decir que el seno de x, el módulo, es menor o igual que 1. Y entonces, el módulo del seno al cuadrado, ahí tengo lo mismo que tenía antes. X cuadrado es una función creciente. ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo elevar al cuadrado las dos cosas sin alterar el sentido de la desigualdad. Entonces esto es menor que 1. Y el módulo de algo al cuadrado, el módulo ya era positivo, o sea que si lo estoy elevando al cuadrado no tiene sentido. O sea, seno de x al cuadrado es menor o igual que 1. Seno, esto de acá, yo creo que esto lo tenían. Esto de acá es lo mismo que decir seno de x, ¿se ve si escribo de arriba? Al cuadrado. Es otra manera de escribir eso. Y además, si yo acá paso esto acá restando, ¿qué pasa? Paso esto restando. O sea, que acá me queda un 0. Entonces tengo 0 es menor o igual que 1 menos seno de x al cuadrado. 0 es menor o igual que 1. O sea que esto de acá es mayor o igual a 0. Quiere decir que salvo los lugares
o sea, esto que tengo acá dentro del argumento de la función. ¿No? Esto que tengo acá, de acá, es mayor o igual a 0 siempre. ¿Qué tendría que hacer? Cuando sea mayor que 0 no tengo problema. El problema es cuando es igual a 0. Entonces, en ese caso, tengo que determinar qué es lo que está pasando, en qué casos pasa eso. Y digo, bueno, ¿cuándo pasa esto que esto sea igual a 0? Cuando el seno de x al cuadrado vale 1. ¿Cuándo vale 1 el seno de x al cuadrado? Y cuando x es pi sobre 2 o cuando x es 3 medios de pi. O sea, cuando el ángulo x está acá o cuando el ángulo x está acá. Entonces, esto sería x igual a pi sobre 2 y esto es igual a x 3 medios de pi. Bueno, entonces, a ver cuál era la consigna de ahí. Calcule, determine sus líneas. Bueno, fíjense una cosa. Pero ¿qué pasa? Cuando x vale pi sobre 2, pero si da toda una vuelta, más 2n por pi. Entonces, lo mismo ocurre cuando x vale pi sobre 2 más n por 2pi. O sea, cuando estoy acá, o cuando doy toda una vuelta a partir de acá, o cuando doy 2 vueltas a partir de acá, 3 vueltas, lo que sea. Y acá en este caso también, cuando x vale 3 medios de pi más n por 2pi. Entonces, el dominio de G son los reales menos pi sobre 2 más 2pi por n y 3 medios de pi más 2pi por n, con n un número entero. Y esta es la respuesta. ¿Se ve? ¿Se ve cuál es la idea? Esto de acá, bueno, esto ya lo habíamos discutido. Pero esto de acá es mayor o igual que 0. ¿Cuándo tiene problemas el logaritmo? Cuando esto sea 0. ¿Cuándo es 0 esto? Cuando el seno es 1 o menos 1, que lo elevo al cuadrado y me da 1 y este interior se anula. Entonces son estos dos casos. Bueno, pasamos a la otra parte de la clase, que les voy a mostrar algunos ejercicios que tienen un poco que ver con los ejercicios de la guía. La identidad pitagórica los puede ayudar usando la identidad pitagórica, como no alteran nada del dominio, si hacen ese cambio van a tener el mismo dominio. Yo lo que hice, busqué la ocasión para recordarles eso, para recordarles la identidad pitagórica. En este caso, acá sale mejor así, sale más directo así. Me parece que es la mejor manera de pensarlo. Porque aparte yo les había aclarado una vez que cuando yo hago cuentas
con una función y la modifico utilizando propiedades que valen, les puedo llegar a cambiar el dominio. Así que hay que tener cuidado con eso. Si están muy seguros, lo pueden usar. ¿Se acuerdan, no? Que yo les había dicho que x cuadrado menos 1, yo lo puedo escribir como raíz de x menos 1 o raíz de x más 1, ¿no? Esta raíz. Pero si esta es una función f de x y esta función de acá es una función g de x, las dos tienen dominios distintos. Eso se los dije en las clases presenciales. Entonces, guarda con lo que yo hago. Si hago esos cambios, tengo que estar seguro de no estar alterando nada. Bueno. Pero era buen momento para meter la identidad pitagórica también acá. Vamos a seguir con la otra parte de la clase ahora. Bueno. ¿Me ven ahora? Bueno, la idea es discutir algunos problemas del estilo de los ejercicios que van a aparecer en la guía, ¿no? Con este PowerPoint. Y con esto cerramos la clase. Así que bueno, necesitaría que me confirmen si todos están viendo una presentación que dice función exponencial y logarítmica. Bien, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a ver. Yo después la presentación se las voy a dejar, pero la idea acá es que nos enfoquemos en dos problemas que son del estilo de los problemas que se ven en la guía, que hay en la guía, y con eso trabajar un poquito para ver para que, bueno, no sean tan nuevos los problemas cuando les toque verlos. Así que voy a ver si la puedo poner como un modo pantalla completa, pero ustedes saben que el modo pantalla completa es un camino de ida.
Bueno, vamos a ver dos problemas. Uno es yo les había dicho que la función exponencial, uno con logaritmo y otro con función exponencial. La función exponencial tiene una importancia en la ciencia casi en todas partes. En todas las materias van a ver muy distintas, tienen comportamientos exponenciales. Ahora los modelos que aparecen del coronavirus y de la curva que tanto se trata de achatar y qué sé yo, son funciones exponenciales en la base. Y de aplicación en ingeniería, tanto la función exponencial como el logaritmo tienen un montón. Así que vamos a ver un ejemplo. Lo que se hace, lo que hacen las funciones estas, es representar situaciones que se dan en la realidad, ¿no? Entonces, yo las represento a una magnitud como con una función. Y eso es el ABC de lo que se hace en ciencias y en ingeniería, digamos. Por eso se ven tantas funciones y tanto tiempo se le dedica a distintos tipos de funciones. Bueno, vamos a ver. Una sustancia radioactiva decae emitiendo una radiación de manera espontánea. O sea, los núcleos se desintegran y emiten, no me quiero meter esto con la parte de la física ni nada más, pero lo que pasa es que el núcleo se desintegra y emite partículas. Y eso se llama, la intensidad con la que lo hace se llama actividad. A medida que pasa el tiempo, la actividad de una muestra va decayendo, va disminuyendo. Y eso lo hace siguiendo una ley exponencial. Entonces, y el tiempo que transcurre para que la cantidad de actividad se reduzca a la mitad, se llama la vida media del material radioactivo. Y acá dice, su vida media, el tiempo que se requiere para que la mitad de cualquier cantidad desconocida se desintegre. Se desintegra la mitad, que me queda la otra mitad. Entonces, la cantidad se me reduce a la mitad. Entonces, el tiempo de vida media del radio 226 es 1590 años. O sea, que si yo tengo una muestra con 10 unidades de actividad, dentro de 1590 años voy a tener 5 unidades de esa actividad. Un científico tiene una muestra de 100 miligramos de radio 226, calcule la función m de t que devuelve la cantidad de masa luego de t años. Entonces, sabemos que es una función exponencial, porque conocemos que la ley que sigue esto es exponencial. Además, sabemos que el tipo tiene 100 miligramos en el momento inicial, o sea que tiene un M0, una masa al tiempo cero de 100 gramos. Entonces, fíjense, si reemplazamos acá en esta ecuación t por 0, tenemos m de 0 es igual a k por a la 0, que es lo que está escrito acá. Y a la 0 obviamente es k. Y k es igual a 100. M de 0 obviamente es k porque a la 0, esto de acá, chicos, es 1, ¿no? La exponencial elevada a la 0, la base elevada a la 0 da 1. Entonces, por eso sabemos que cada 1590 años, este es el otro dato que tenemos, la muestra pierde la mitad de su masa. Esto quiere decir que m de t igual a 1590 vendría a ser la mitad de lo que tengo en el instante 0, que eran 100. Entonces, m de 1590 es igual a 100 por a la 1590. Fíjense que lo único que hice fue, en esta ecuación de acá, con el 100 hallado, con el k hallado, reemplacé t por 1590 acá y acá. Entonces tengo que 100 por a la 1590 es igual a 50. Entonces, ¿qué hago? Paso este 100 dividiendo y acá me queda un medio. Y acá tengo logaritmo, tengo a la 1590 es igual a un medio. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? ¿Cómo llego de acá
a este resultado de acá. A ver si alguna pista. La lengua. La lengua. Chicos, ¿ven todos? ¿Escuchan ruido ustedes? Si alguien puede... Bueno. Hola. Bueno. ¿La? Si alguien puede apagar el micrófono. No, quedó abierto. Está haciendo interferencia. A ver si puedo cortarlos yo los micrófonos. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces acá estábamos en este ejercicio de acá. Con este ejercicio de acá, yo lo que hago es hallar la que tengo ahí. Y con eso ya tengo la función completa. Sé que la base de la exponencial es un medio y que el tiempo de vida media era... En realidad la base de la exponencial es un medio a la 1590, a la 1 sobre 1590. Esa es la base. ¿No? Entonces, ese es el resultado. Entonces, esta ley sirve para describir el comportamiento de esa muestra para todo tiempo. Y esta es la base de esa exponencial. Y la otra, esta es una aplicación de la función exponencial, que es la ley de decaimiento radioactivo. Pero hay muchas cosas que tienen leyes parecidas. Acá es una, fíjense, que es una exponencial. Si hacen la cuenta, esta de acá, van a darse cuenta que es una exponencial, la base, que es lo que tengo acá, entre el paréntesis, es menor que 1, ese número. 1 medio elevado a la 1 sobre 1590, ese número es un número menor que 1. Y es una exponencial decreciente. Eso es natural porque, o es de esperarse, porque la cantidad de la muestra disminuye con el tiempo. Bueno, y acá hay otro ejemplo, que son los decibeles, ¿no? Los decibeles son... es un sistema de referencia que, no te preocupes, que permite medir magnitudes
de manera relativa, ¿no? Y se usa muchas veces para medir la intensidad del sonido, aunque también se usa para, por ejemplo, determinar la interferencia o la intensidad del ruido de una comunicación, ¿no? Ahora por ahí, si tengo tiempo, les muestro algún ejemplo de una aplicación donde aparecen los decibeles. Y fíjense una cosa. Acá este problema me dice que la intensidad del umbral de audición humana, o sea, el sonido de menor intensidad que somos capaces de percibir, se establece como I0, que es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, ¿no? Las unidades les parecen raras, pero nosotros acá no nos preocupemos por las unidades. Fíjense que el volumen en decibeles del sonido de intensidad I se define como 10 veces el logaritmo entre el cociente de la intensidad del sonido y lo que es capaz, lo mínimo que es capaz de percibir el oído humano, que es este I0 de acá, que es este dato que se le está dando acá. Bueno, entonces esto que tenemos, esta relación que se escribe acá, es para que ese volumen sea cero cuando lo que estamos, para que esa cantidad sea cero, cuando lo que estamos escuchando es lo mínimo que podemos escuchar. Y de ahí para arriba es más grande. Entonces, multiplicar la intensidad por 10 equivale a un aumento de 10 decibeles. Y acá lo que tenemos es que multiplicamos la intensidad que tenemos abajo por 10, o sea, es 10 veces la otra, una intensidad dada, y lo que tenemos, esta relación que estamos acá, nos permite demostrar que es 10 veces más la intensidad original, ¿no? Fíjense, acá es solamente hacer las cuentas que tenemos acá. Tenemos un producto, entonces hacemos el logaritmo del producto de 10 por i sobre i0, es el logaritmo de la suma. Esto vuelve a ser lo que teníamos originalmente, y el logaritmo de 10 en base 10 es 1, multiplicados por estos 10 de acá, me dan 10. Entonces ocurre esto de acá. De una manera similar se puede probar que dado el logaritmo en base 2 es multiplicar por 0,3 la intensidad de volumen, y esto es equivalente a un aumento de 10 por logaritmo en base 2 decibeles. O sea, un aumento de 3 decibeles. Y hay un umbral de sonido que nos puede producir un daño en el sistema auditivo, que es 140 decibeles. Vale decir que cualquier magnitud que medimos, que esté en presencia nuestra, debería ser por seguridad mayor a 140 decibeles. Vamos a ver acá un ejemplo. La música de un concierto de rock tiene un volumen de 120 decibeles. O sea, está ahí casi en la cantidad que es perjudicial. El ruido de una cortadora de pasto tiene 106 decibeles. Y acá nos piden hallar el cociente entre la intensidad de la música del concierto y la del ruido de la cortadora. Entonces tenemos intensidad del rock, que la llamamos IR, y intensidad de la cortadora de pasto, que la llamamos IP. Entonces nosotros sabemos que esto expresado en decibeles es, ¿se acuerdan que el volumen en decibeles de lo que teníamos acá era 10 veces el logaritmo del cociente de la magnitud que estamos midiendo sobre esta referencia, que es lo mínimo que puede percibir el oído humano? Entonces, para los dos casos, tenemos estas relaciones acá. Queremos encontrar el cociente entre la relación entre la intensidad de la cortadora de pasto y la intensidad del concierto. Entonces, si nosotros restamos estas ecuaciones, acá nos quedan a cada lado la resta de ambos miembros, ¿no? Tenemos esto de acá. Pero fíjense que
estas restas las podemos convertir en cocientes, ¿no? El logaritmo de la resta es el logaritmo del cociente, por una de las propiedades del logaritmo. Y además el 10 que está multiplicando en los dos casos, obviamente lo sacamos como factor común. Lo sacamos como factor común acá, y nos queda la resta acá, que la convertimos en este cociente de acá. Y fíjense que I0 está dividiendo arriba y está dividiendo abajo. Por lo tanto, ya tengo el mismo factor multiplicando a cada una de las dos partes. Y estos entonces se cancelan. Entonces me queda esto que tengo acá. Entonces ese cociente, que era 120, cuyo logaritmo en base 10 multiplicado por 10 era 120 menos 106, es este de acá. Entonces tengo que 10 veces el logaritmo del cociente entre las dos intensidades es igual a la resta esta, que era 14. Entonces tengo que el logaritmo del cociente de las intensidades es 14 dividido este 10 que yo tenía acá, que lo paso para acá. Y esto es fácil, ¿no? Porque ¿cómo resuelvo, volviendo al punto, cómo resuelvo esta cuenta de acá? Acá tengo un logaritmo. Yo lo que quiero averiguar es esto. No cuánto valen individualmente, sino esto de acá. ¿Cómo me saco el logaritmo ahí? Me lo saco. O sea, acá lo que puedo hacer es la definición de la función logarítmica, pero también puedo componer esto con la función exponencial en base 10. Ahora voy a compartirles esta cuenta que teníamos acá. Y la vamos a hacer. Si alguno está atento y alguno la tiene a mano, no la tienen a mano. Entonces voy a compartir esto que tenía acá. Y teníamos 10 veces el logaritmo. ¿Están viendo todos esto? De IR del rock sobre IP de la cortadora de cortar pasto era 14, ¿no? Teníamos esa cuenta. Pero no haberme equivocado con los números, porque si no... Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo un exponencial en base 10. Acá lo que hago es, primero me saco el 10 este que me está molestando, entonces tengo que logaritmo en base 10 de IR sobre IP es igual a 14 sobre 10. Este es el resultado que tengo acá. Pero acá, ¿qué puedo usar? Yo acá lo que tengo es un logaritmo. Yo puedo usar la definición de logaritmo, pero también puedo componer la función exponencial de base 10 con la función logaritmo en base 10. Entonces hago 10 a la logaritmo. Vamos a ponerle acá esto para que no quede igual. Logaritmo en base 10, que no pongo la base porque es la base que no se indica, dividido IP es igual a 10 a la 14 sobre 10. Y esto de acá, ¿qué es lo que me da? 10 a la logaritmo de IR sobre IP me da el cociente IR sobre IP. Entonces, esto de acá es IR sobre IP es igual a 10 elevado a la 14 sobre 10. Fíjense que 14 sobre 10, o sea, esto vendría a ser a 10 elevado a la 1,4, más o menos. Es más de 10 veces, pero menos de 100 veces más intenso el ruido que hace, que hay en un concierto de rock con respecto al ruido de una cortadora de pasto. Yo me podía copiar ahora que lo veo, la cuenta, pero no me la copié. Esta era la cuenta como dada. Eso creo que está en el PowerPoint. Porque yo puedo ver el PowerPoint y ustedes no ahora. Pero bueno, listo. Este es un ejemplo más.
Si hay alguna duda, respondemos. Eventualmente puedo volver al pizarrón si alguno quiere algo que solamente se pueda responder en el pizarrón, pero la clase ya terminó, así que la hora ya terminó, así que está. Bueno, acá me están preguntando por el ejercicio obligatorio. ¿Qué pasaba? Porque ustedes lo querían, querían saber. Obviamente, si el ejercicio lo terminaste o lo estás por terminar, querés entregarlo y ya olvidarte y ocuparte de 1000 cosas que debes tener que hacer. Lo que nosotros discutíamos entre nosotros era en qué formato